Antes de ser una marca de culto, Porsche fue el sueño de un ingeniero muy brillante, pero también muy peligroso. Ferdinand Porsche es famoso por haber diseñado autos deportivos, pero pocos saben que creó mucho más que eso. Fue el creador del primer coche híbrido del mundo en 1901. Fue el cerebro detrás del Volkswagen Beetle, el primer coche del pueblo, pero también uno de los símbolos más importantes de la propaganda nazi. Y fue el ingeniero que diseñó tanques y armas para Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Oíste bien, fue miembro del partido nazi. Recibió medallas del ejército nazi. Y después de la guerra, fue arrestado por crímenes de guerra para después fundar lo que hoy conocemos como Porsche, una compañía símbolo de elegancia, ingeniería perfecta y estatus. Pero en los 2000, el entonces CEO de Porsche decide hacer algo impensable: comprar Volkswagen, un gigante 15 veces más grande que Porsche. Y lo hace con una jugada financiera tan agresiva que por un momento parece que lo va a lograr. Pero se voltea la cosa y quien termina comprando a Porsche fue su propio primo, Ferdinand Piëch, que lideraba las operaciones del mismo Volkswagen. Y esa traición familiar cambió la historia de la marca para siempre. Hoy les vamos a contar la historia de cómo Porsche pasó de cazador a presa. Una historia de ambición, familia, poder y karma corporativo. En resumen, Porsche quiso comerse el monstruo, pero el monstruo lo terminó absorbiendo. Y el monstruo tenía su mismo apellido. ¡Uy! ¡Esas intros! Yo soy Maca Arriba. Yo soy Rosa Laura López y esto es Chisme Corporativo. Los esperamos todos los martes en todas las plataformas de streaming, además de YouTube. Y nos pueden seguir en nuestras redes sociales personales que nunca decimos. En Instagram, @soymacarriba. Y en Instagram, @rosalaura_lópez con doble Z. Y es súper importante que me sigan porque de verdad esta ya tiene muchos seguidores y yo no tantos. Por favor, queremos que los 70,000 suscritos al YouTube sigan a Rosa Laura ahorita. Seguramente los 70,000 suscritos a YouTube te siguen. No creo. ¿No? No creo. Sí. ¿Tú crees? ¿Quién Siento sabe? que sí. Oye, estoy emocionada de este capítulo porque tenemos un fan, pero fan también familiar mío, que lleva mucho tiempo diciéndome que deberíamos de hacer este capítulo. ¿Ah, sí? Ajá. El primo de Manolo, mi esposo, que se llama Fer, él es piloto de Porsche. Wow. Y está muy cool, viaja por todo el mundo y hace cosas con Porsche. Y es un escucha fiel, porque además te voy a decir un dato curioso. Es un escucha fiel que ha ido, o sea, se mueve mucho de países. Entonces el otro día me escribió es que dijeron que había un escucha en Finlandia. Pues pude haber sido yo, porque igual estaba en Finlandia a veces y los estaba escuchando. Claro. Entonces eso me emociona. Ese es un buen punto. Puede que esos escuchas que decimos que están en Estén de reglas viaje. están de viaje y en el avión, Sí. o sea, lo bajan antes Claro. de subirse al avión. Y lo Claro. escuchan. Entonces creo que es una historia que no me esperaba que estuviera tan buena. La neta, ¿tú te la esperabas? No. O sea, la elección de Porsche fue porque dijimos, como que nos hace falta un capítulo que le llegue más a nuestros usuarios hombres en la crisis de los 40. Sí, pero Y ya que esto sonaba como que les iba a gustar. Ustedes comenten en YouTube si les está llegando al alma a la crisis de los 40 con los coches deportivos Porsche así. No sé. Sí, ese era el fin. Y cuando nos metimos a investigar y encontramos carnita por todos lados, o sea, había tanta carnita que fue difícil decidir cuál iba a ser el ángulo del episodio, porque era como, o le damos el ángulo de la compra de Volkswagen que se convirtió compra al revés, o el tema de la guerra de los nazis, y fue como, no, tenemos que encontrar un ángulo que abarque todo, porque no podemos dejar nada de esto fuera. Fue muy difícil. Estuvo muy, o sea, la neta está muy, muy bueno. Vamos a empezar con el contexto y vamos a empezar hablando de Ferdinand Porsche. Este cuate nace en 1875 en un pueblo del Imperio Austrohúngaro, en lo que hoy es la República Checa. Está cañón que en cuanto leí esto, y es más, te puse una nota que necesitaba contexto, me di cuenta que chance el Edgar que nos puso que por haber criticado a la SEP tal vez éramos más ignorantes, sí tenía razón, porque sabes que ni siquiera me acuerdo bien de la Primera Guerra Mundial del Imperio Austrohúngaro. Claro. O sea, tengo una cierta noción de que eso existía, pero de verdad que sí necesité contexto. Su papá se dedicaba a arreglar
todo tipo de máquinas, incluyendo los primeros coches. Y él desde muy chiquito estaba obsesionado con la electricidad y trabajaba con su papá aprendiendo sobre electricidad y coches. A los 18 años ya había cableado la casa de su familia y se mudó a Viena para trabajar en una empresa de coches eléctricos que se llamaba Belaeger & Co., que otra vez mi ignorancia, y ya lo platicamos en el capítulo de Tesla, pero yo pensé que los coches eléctricos los inventó Tesla. Sí. O sea, 1893. 1893. Sí. Ahora, él de noche estudiaba en la Universidad de Tecnología de Viena sin ningún afán de tener ningún título, por la pura curiosidad intelectual. Y eso ya te va diciendo qué tipo de persona es, ¿no? O sea, es un niño genio que tiene un interés por la tecnología del futuro, que en ese momento es la electricidad, y además tiene una curiosidad intelectual que no le importa como el fin último, ¿no? O sea, como el título. Y también otro dato curioso que me gustó mucho que pusiste es que, o sea, cuando termina la Primera Guerra Mundial, él vivía en la frontera entre Checoslovaquia y Austria y entonces podía elegir cuál de las dos nacionalidades se podía quedar. Y normalmente cómo se hacen estas elecciones, pues es un tema más de bandera, ¿no? Es como la familia de tu mamá que quieres más era austriaca y entonces tú te vas hacia ese lado, ¿no? Y este cuate elige la nacionalidad checoslovaca no por convicción, sino solamente porque aquí me conviene para seguir trabajando, porque Checoslovaquia era uno de los países industrialmente más avanzados de Europa, con una infraestructura muy sólida para la ingeniería y la manufactura, ¿no? Y él se veía en ese rubro y dijo, perfecto, pues yo más bien, a mí lo que me conviene en ese momento es tener la nacionalidad checoslovaca y más adelante esa característica como de las banderas no me importan y realmente lo que me importa es lo que a mí me convenga en ese momento, a mí como persona o en su empresa, pues va a jugar como en la parte oscura de lo que sucede en esta historia. Sí, lo vamos a ver una y otra vez en sus relaciones, en sus negocios, en sus traiciones, ¿no? Ahora, vamos a ver cuando ya empieza a volverse un inventor de coches. Es espectacular esto. Y en 1898 entra a trabajar en Jacob Lohner Company, que era una fábrica de carruajes de lujo en Viena, que hacía coches para emperadores. Pero, o sea, imagínate los carruajes de las películas así, como te lo estás imaginando. Sí. Barroco el asunto. Sí, o sea, le hacían carruajes al emperador Francisco José I de Austria, para la realeza del Reino Unido, Suecia y Rumania. Entonces, ese era como el rubro en el que estaban. Pero el dueño de esta compañía tenía un hijo que se llamaba Ludwig Lohner y este cuate le quería dar como un giro de innovación a la empresa, o sea, como que quería inventar algo nuevo y fabricar como algo eléctrico o fabricar como un coche diferente, que no fuera un carruaje. Y en 1896 decide que la compañía va a dejar de fabricar carruajes y empieza a construir automóviles. Y ahí es cuando entra el primer diseño 100% hecho por Ferdinand. Su primer diseño importante fue un coche completamente eléctrico. Estamos hablando de 1898. Chingón. Y el coche se llamó Eager Lohner C2 Phaeton. Todavía no tenía el nombre de Porsche, pero él lo había diseñado por completo. Y básicamente era como un carruaje, pero sin los caballos, y le pusieron como unos motores eléctricos en las ruedas de adelante y funcionaba con baterías de 4,000 libras de plomo. Ahora, fue un hit porque avanzaba súper rápido, pero solo en terreno plano. Y en esas épocas, como se medía como el rendimiento o qué tan bueno era la tecnología de un coche, se hacían carreras en montaña, o sea, como en subidas. Y cuando ponías este coche en la subida, era como se iba para atrás, o sea, no avanzaba, ¿sabes? O iba como súper lento y además la batería le duraba muy poco. Entonces dicen, no, o sea, esto no está jalando. Muy buena innovación, muy padre, pero necesitamos crear algo más. Y entonces poco tiempo después, en 1901, Porsche lanza su obra maestra, que fue el Lohner Porsche Mixed Hybrid. Y sí le ponen ya el nombre de Porsche en fusión. Y es el primer coche híbrido. Ya no usaba solo baterías, usaba un motor de combustión interno que alimentaba un generador y que ese generador alimentaba los motores eléctricos de las ruedas. Ahora, te voy a explicar una cosa. Este modelo o esa tecnología se llama híbrido en serie hoy en día. Se usa para los trenes eléctricos o los submarinos nucleares. Esta tecnología que desarrolló él. Y con ese coche, Porsche gana el rally de Exelberg en 1901. Y él manejó en la carrera.
Ahora, el rally de Excelberg era una prueba súper importante de esa época, justamente en montaña, y era súper exigente. Era una subida así súper empinada y larga, que estaba cerca de Viena, y los coches de la época pues la subían y Claro. unos se ahogaban y se morían, Claro. unos no avanzaban, y este le fue súper bien y la ganó. Y esto, por primera vez, ya lo posiciona como un ingeniero brillante de coches y además un gran chofer, porque él manejó esa carrera. Y en 1902 lo llaman al servicio militar y lo ponen como chofer personal del archiduque Francisco Fernando. Ahora, para contexto histórico, ¿quién es el archiduque Francisco Fernando? El asesinato de este archiduque, años después, o sea, nada que ver con Porsche, pero como dato curioso, es lo que desató la Primera Guerra Mundial. Fíjate que cuando lo pusiste aquí y lo ponen como chofer personal del archiduque, pensé que me ibas a decir como, y algo tiene que ver con el asesinato. Ah, no. Ya lo vi. Ajá. Ahora, en 1906, Austro-Daimler, están duros estos nombres, se van a ver los que vienen después, porque, hijo, lo recluta para liderar el área de diseño. Esta era una empresa automotriz austriaca, sí, que muy relevante. Eventualmente se vuelve Mercedes. Eventualmente o se sea, vuelve Mercedes. En una fusión de después, pero no importa ese dato. Ajá. Uno, o sea, de sus diseños más famosos de nuestro amigo Porsche fue el coche que usó para la Prince Harry Trial de 1910, que era una carrera de resistencia patrocinada por el hermano del Kaiser alemán. El coche que él le puso el Prince Harry Model 2780 fue, o sea, era una locura para su tiempo. Tenía 85 caballos de fuerza y tenía un diseño súper aerodinámico. Para que te des un contexto, hoy los coches tienen entre 180 y 200 caballos de fuerza. Entonces estamos hablando de 1906, ¿okay? Sí, Es una locura. Ahora, ¿qué pasa? Ganan los 3 primeros lugares. Y para 1916, nuestro amigo ya es director general de Austro-Daimler, ¿verdad? Sí. Y ese mismo año recibe un doctorado honorario en la Universidad de Tecnología de Viena. Y aquí se ve su humildad. Sí. Empieza a firmar como doctor ingeniero honoris causa Ferdinand Porsche. Wey. Muy a gusto. El señor. O sea, quiero que sepan que sí me dieron un doctorado. Ahora, quiero que sepan que soy ingeniero doctor y que fue por honoris causa. O sea, que no cursé las materias, sino que me la dieron por... ¡Qué sangrón! Sí, mamador. Ahora, en 1922, pero sí era un genio. O sea, en 1922, total. Su coche de carreras gana 43 de 53 carreras. Pero en 1923 empieza el chisme, empieza el drama. Venga. O sea, Porsche quiere llevar, y está claro que él tiene una visión muy fija, porque lo vamos a ver repetido en la historia, pero él quiere llevar la compañía hacia autos más ligeros y accesibles. Y la junta directiva de Austro-Daimler no está de acuerdo. Chocan, se pelean, Porsche no quiere ceder, se va de la compañía. Y unos meses después lo contrata Motoren Gesellschaft en Stuttgart, que era el corazón como industrial de Alemania. Y ahí Porsche entra como director técnico. Diseña una serie de coches de carreras con supercargadores que otra vez vuelven a arrasar en las pistas, ganan todas las carreras. Entre ellos, y no nos vamos a meter esta historia, pero estaba el legendario Mercedes-Benz SSK. Y por su trabajo le dan otro doctorado honorario. Sí. Ahora en la Universidad Técnica de Stuttgart. Ahora era ingeniero doctor honoris causa por 2, señor Porsche, ¿ok? Pero otra vez la visión choca con la empresa. En 1926, Daimler se fusiona con Benz para crear Mercedes-Benz y Porsche dice, ¿saben qué? Vamos a hacer un coche pequeño y ligero, ¿no? O sea, como que esa era la idea que él tenía. Brillante. Muy brillante, o sea, sí, más eficiente, no queremos solo coches de carreras. Y la junta le dice, gracias, pero no, y dice, adiós. Y en 1929 se va a trabajar a otra marca austriaca, pero lo que sucede es que la Gran Depresión llega y lo terminan despidiendo. Pero aquí no, o sea, aquí vemos que él tenía una idea muy clara de lo que quería ejecutar, era un genio, todo lo que hacía era un éxito. Y también mi punto de vista, y viendo como el contexto de, ahorita me venía echando un podcast de los fans de Porsche, porque resulta que es como un fandom muy fuerte. O sea, la gente que tiene Porsche, o sea, esto va a llegar a lugares. Tienen de que podcast donde te recomiendan en dónde comprar los usados y dónde ver, o sea, es como todo un universo. No nos juzguen tan fuerte, fans de Porsche. No, juzguenos lindo, porque hay un buen research acá atrás, pero él tenía esta idea muy clara, pero era tan bueno haciendo los coches de carreras que también, no, o sea, en general las empresas decían, es que no entiendo por qué te quieres ir a hacer una cosa que no es tu expertise, que no sabemos si va a funcionar si tú ya eres un genio haciendo esto. Tú quédate haciendo un genio aquí.
If ain't broken, don't fix it. Exacto. O sea, ¿no? decían, ¿por qué te Como- pones a inventar? Pero pues su Sí. naturaleza era ser un inventor. Sí, porque también lo anterior había sido una invención que Ajá. fue exitosísima. Claro. O sea, y ya él de ahí sabía. dijeron, ya vete a dormir. Y en 1931, chécate esto, a los 56 años, por primera vez, emprende. O sea, crea su propia empresa porque andaba sin chamba, lo habían corrido de la otra, tal. 1931 dice, empiezo mi propia empresa. Y chécate cómo le llama. Doctor Ingeniero Honoris Causa Ferdinand Porsche GmbH. O sea, ¿tú te acordarías de cómo Por se llama esa supuesto que no. empresa? Parece contraseña de Wi-Fi. No, y además el O cuate sea- quería... o sea, este chiste de la contraseña de Wi-Fi, ella está marcando tendencia. Este chiste Hasta lo puse en el script. marcando tendencia. Yo quiero que sepan no, que ya este te chiste chapearon, viene ya te aquí. Ella dijo, hoy voy a echar un chiste. Es que lo vi, lo leí y fue como de copy paste. Pero me gustó que lo volviste a decir porque tenías convicción de tu chiste y querías que llegara al mundo. Los otros no, ya estaban dichos. Estaban dichos, hueva mil. Y el que ya estaba dicho han de saber, que es el de cómo se pronuncia Porsche. Es que estábamos antes discutiendo el chistín así de porcha. Y dijo Rosalba, ese chiste no lo vamos a hacer porque ya está muy dicho. Lo ha dicho todo el mundo. Y yo, ¡ay, güey! Marcando tendencias, señores. Yo soy como la mía, la Miuccia Prada. La que Miuccia marca Prada. tendencias, no La sigue Miuccia las Prada, tendencias. güey, totalmente. Bueno, y entonces arranca en Stuttgart, que era esta ciudad de tecnología avanzada que nos habías platicado, y empieza como un despacho de consultoría en motores y vehículos. O sea, básicamente lo que hacía es que tú llegabas y como as a service le pedías que te diseñara tus coches. Que hace todo el sentido. Ajá. Y esto es muy importante. Quiero que le pongan pin aquí, porque el negocio nace con el apoyo económico de dos personas. Su yerno, que era Anton Piech, que estaba casado con la hija Louise, que al rato vamos a ver un árbol genealógico para que entendamos todos, y un personaje clave, que era Adolf Rosenberg, que era un piloto y empresario judío muy rico, que apostó por Ferdinand Porsche desde el principio, lo fondeó, invirtió en él, o sea, creía en su proyecto, ¿ok? Pero era judío. Pin aquí. Y recluta a sus mejores excompañeros de Mercedes, de Austro Daimler, se trae a su hijo, que era Ferry Porsche, y se pone a diseñar coches para otras personas si les pagaban por ello. Uno de sus primeros proyectos fue un coche de clase media para Wanderer, y luego intentó desarrollar su propio diseño de coche chiquito sin cliente. Entonces, como que a la par que hacía Ya estos empieza a decir, coches- yo Ajá. quiero ir tentándole al Exacto. diseño personal. Y esto lo financiaba con préstamos personales, con su propio seguro de vida. O sea, él estaba convencido de que por aquí iba la cosa. Pero entiéndeme que tenía 56 años en este punto. Claro. O sea, ya era un señor con Y un experiencia. nombre, además. O sea, Y tenía un mucho nombre. que perder en términos o sea, eso, de legado. Claro. Porsche tenía una visión clara. O sea, él, como tú lo dijiste antes, o sea, él realmente quería construir un coche ligero, eficiente y bien diseñado y como más democrático. O sea, no Sí. democrático en el sentido de que lo pudieran pagar todos, pero que no fuera solo enfocado en coches deportivos de carrera, o sea, que la gente, la población lo pudiera comprar. Básicamente era la evolución de la idea que Mercedes-Benz le rechazó. Ahora, en 1932 se forma Auto Unión. Auto Unión fue la fusión de varias marcas alemanas de coches que estaban sufriendo, ¿ok? Y entonces para sobrevivir se fusionan todas. O sea, te estoy hablando de Audi, Audi la más famosa, Wanderer, DKW y Horch. Y Rosenberger, que era este piloto empresario judío muy bien conectado y muy rico, convence a estos colegas de que Porsche, o sea, de que Ferdinand tenía que hacer el diseño del coche estrella de este grupo nuevo. Y gracias a Rosenberg le dan a este cuate el contrato. Y entonces aquí se empieza a poner feo el chisme. Te voy a decir por qué. Cuando Hitler llega al poder, a Rosenberger lo arrestan por crímenes raciales, por ser judío. Lo meten a un campo de concentración, lo obligan a ceder la participación en la empresa de Porsche y lo exilian. Y lo exilian gracias a que un colega suyo sobornó a la Gestapo para que lo sacaran del campo de concentración y lo sacaran del país y por lo menos sobreviviera.
Pero, mientras esto sucedía, Porsche, oídos de palo, Que además ahora tenía la participación de Rosenberger. ya se volvió suya. Claro, que es la historia de muchos empresarios judíos en este momento en Perdieron Europa. todo. Perdieron todo y por eso se hicieron grandes fortunas y otras empresas y lo tocamos en Novo Nordisk, que hay una historia bastante oscura ahí. Claro, pero ¿estás de acuerdo que, a ver, o sea, para Ferdinand Porsche, este cuate había sido el que creyó, o sea, el que creyó en él? Le dio el dinero, le dio el los dinero. contactos, convenció a esta autounión para que Porsche diseñara el coche y luego, me vales madres. No hizo nada para ayudarlo. Al revés, usó todo esto para acercarse a Hitler y fortalecer su relación con el gobierno nazi, que es otra vez lo que decíamos. O sea, este cuate, cuando Rosenberger le servía, entonces Bien. era amigo de Rosenberger, pero cuando no le servía y cuando Hitler le servía, no es que él creyera en los ideales de nazis. Sí, servía su propósito. Era ahorita uso esto para poderme volver millonario y para que mi empresa crezca. Y además, o sea, un año después, o sea, sucede esto. Un año después, en el Salón de Automóvil de Berlín, Hitler anuncia su visión, que era: cada alemán debe tener un coche o un tractor. Y para contexto, en Estados Unidos el 30% de la población tenía coches y en Alemania solo el 2%. Entonces, Hitler lo veía como este momento donde los alemanes necesitaban involucrarse en el progreso, que el progreso era sinónimo del automóvil, ¿no? Y entonces presenta 2 programas. El primero, el Volkswagen, que era el auto del pueblo. Y el segundo, un programa estatal para impulsar la industria automotriz alemana a través de carreras de velocidad. ¿Okay? Hitler contrata a Ferdinand Porsche para diseñar el auto que va a representar, o sea, todo lo que es el Tercer Reich, que es el coche del pueblo. O sea, diseña un coche que sea económico, que sea resistente, que sea sencillo también de reparar, que cualquier alemán pudiera comprar. Y el coche tenía que cumplir con 3 requisitos: una velocidad mínima de 100 kilómetros por hora, capacidad para transportar a 2 adultos y 3 niños. Que era la familia ideal alemana. Y de toda la propaganda, ¿no? A O ver sea, si encontramos algún póster y lo ponemos Seguro, acá. sí. Pero justo como esa, o sea, los alemancitos perfectos, así. Ajá. Y un precio accesible para el pueblo, que era en ese momento de 990 Reichsmarks. Por favor, dale al público tu cálculo de cuánto costaría hoy. O sea, porque a ver que le encanta el valor presente neto, pero esta vez sí se la voló. O sea, sí se puso a convertir lo que sería un Reichsmark hoy. O sea, por favor, dale. Lo leí y fue así de: yo no voy a decir esto. O sea, esto ¿Por qué se lo si voy a quieres dar a la no lo decimos? No, porque, o sea, es tu chamba. Sí está interesante. O sea, yo cuando llegué dije: qué interesante saber cuánto costaba, porque la visión estaba muy agresiva. Es que, a ver, cuando vi o sea, uno de los pilares importantes era que el precio fuera accesible y Para era todos. para todos y era 990 Reichsmarks. Pues dije, ¿pero qué significa 990 Reichsmarks? O sea, ¿qué tan accesible? Ok, entonces ahí les va, como dice el cálculo, para decirles qué tan accesible significaban esos 990 Reichsmarks. Lo que hice fue, a ver, en los años 30, un obrero alemán promedio ganaba entre 120 y 150 Reichsmarks al mes. Ok. Entonces el coche costaba entre 6 y 8 meses de sueldo de un obrero. Ajá. Eso equivaldría, o sea, entre 6 y 8 meses de sueldo de un obrero en esa época, perdón, de hoy, serían $16,000. ¿Me expliqué? Sí, perfecto. O sea, que eso es básicamente, a ver, en pesos, $16,000 son 300,000 pesos. Sí, o sea, lo que hice fue entender hoy cuál es lo que le pagan a un obrero alemán al mes. Sí, ver 6, 8 meses. Y ver eso, multiplicarlo por un rango entre 6 y 8 meses, más o menos te da $16,000. Y este cuate, o sea, un crack, porque luego presenta los primeros prototipos. El primero, el Volkswagen Tipo 1, que luego años después lo conocemos como el Beetle o el Bocho. El diseño era simple, era aerodinámico. El motor trasero estaba refrigerado por aire y entonces era muy barato de producir y era fácil de mantener, ¿ok? Y era perfecto para que el régimen lo usara como este símbolo del progreso popular. O sea, el Tercer Reich sí está llegando y lo que está haciendo es hacer todo mejor. Se vuelve un ícono de la propaganda nazi, pero la realidad es que fue pura mentira y promesas incumplidas. Ahorita vamos a ver por qué. Porque en 1938, ya con el diseño hecho, ya tenemos cuánto va a costar, ya existe todo, se inaugura la fábrica en una nueva ciudad. Y se empiezan a producir en masa los Volkswagen, en teoría.
Pero la realidad es que nunca le llegan al pueblo alemán porque millones de trabajadores empezaron a pagar su Volkswagen por adelantado. Es que imagínate lo que significaba. O sea, era Alemania va a ser, ¿no? O sea, el centro del progreso. Y además que era bastante pagable. Claro. Entonces, el volumen de gente que lo pagó por adelantado era muy grande. Y nunca producieron esos coches y nunca los recibieron. Porque cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, la producción del Volkswagen se frena y se transforma absolutamente en vehículos militares. Sí, o sea, la fábrica ya Bye. se usa para vehículos militares. Solamente salieron, o sea, se produjeron 200 unidades de este Beetle. La fábrica la convierten para producir versiones militares del coche y otros equipos bélicos que también diseñaba Ferdinand Porsche. Duro acá. O sea, el Beetle surge como un símbolo de la unidad nacional, pero además fue construido con mano de obra esclava en fábricas que estaban controladas por el ejército nazi y con un plan de financiamiento que estafó a millones de trabajadores y que además se volvió un plan de financiamiento que hizo que el pueblo fuera el que le diera el dinero al Tercer Reich para hacer todas las cosas que hizo. Entonces, muy poco tiempo después, y todos sabemos como que si pensamos en el Volkswagen, está chistoso esto, pero fue adoptado como un símbolo de la paz en Estados Unidos, o sea, el símbolo del amor libre, y nos imaginamos ese con Beetle florecitas, con las florecitas, azul el clarito. símbolo de la paz, ¿no? Cuando la historia es súper oscura. O sea, ajá, como que puse este dato curioso porque realmente se me hizo como una bola de incongruencias. Primero porque nace como para el progreso del pueblo. Se friegan al pueblo. Y después este mismo coche ya en otro contexto, o sea, ya, y del otro lado del mundo y en otro año, o sea, en los 60s o no sé, se vuelve el símbolo como de peace and love. Total. O sea, la historia del Volkswagen es muy interesante. Sí, es muy interesante. Y sabes que también que pienso que luego cuando indagas en una personalidad como este Ferdinand Porsche y encuentras estas cosas, es difícil que la gente lo siga admirando o la marca siga siendo fuerte. Pero la marca se hizo mucho más fuerte que él, que su historia. Y entonces la marca se mantuvo a lo largo del tiempo. Ahorita vamos a platicar de eso, pero creo que eso es súper interesante porque ahí te va. Sí. O sea, el punto es que, 1945 termina la Segunda Guerra Mundial, los aliados, o sea, se van, o sea, detrás de los altos colaboradores del régimen nazi y uno de los altos colaboradores era el Ferdinand Porsche. Lo arrestan los franceses por participar activamente en la producción de armamento y utilizar mano de obra esclava en sus fábricas, que súper lo sabía el Ferdinand Porsche, ¿ok? Porque no era solo el diseñador. Lo meten a la cárcel en Francia. Pasa ahí 2 años sin un juicio formal, pero como detenido como prisionero de guerra. Y mientras está preso, su familia se empieza a mover para crear la marca que hoy conocemos como Porsche. Sí. En esos 2 añitos que está. Y en esos 2 añitos pasa otra cosa en paralelo, que es, sí, el Volkswagen, o sea, ¿qué pasa con Volkswagen? Porque claramente, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, que arrestan a Porsche y todo mundo sabía o relacionaba Volkswagen con Hitler. Entonces, nadie quería tener que ver con Volkswagen. Nadie quería esa adquisición. Para nada. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Te acuerdas que habían hecho una ciudad justo para el desarrollo del Volkswagen y del Beetle y todo eso? Sucede que esa ciudad queda del lado de los ingleses. O sea, la fábrica, el coche, el terreno. Ahora, todo lo que tiene que ver con Volkswagen es responsabilidad del ejército de Reino Unido y entonces el ejército de Reino Unido dice, ¿y ahora qué hacemos con esta mole cosa que...? Claro. ¿No? Y entonces dicen, ¿sabes qué? Muy fácil. Yo creo que esta fábrica vale mucho. Desmontemos la fábrica, nos la llevamos en barcos y nos la llevamos a Inglaterra y en Inglaterra nos ponemos a producir estos mismos coches, pero para los ingleses. Y entonces le enseñan el Beetle a los expertos de la industria automotriz de Inglaterra y los expertos de la industria automotriz le dicen, eso está horrible. O sea, ese bochito, nadie lo va a querer manejar en Inglaterra. A nosotros no nos traigas esa, aparte, una fábrica desmantelada en barcos. O sea, va a costar más reconstruirla para que nadie quiera comprar ese coche. A mí de eso ni me hables. Y lo dejan en la mesa. Y entonces lo dejan. Pero el oficial a cargo de la zona, que se llamaba Ivan Hearst, encuentra un Beetle. De los 200 que produjeron, encuentra uno ahí medio viejillo y así.
y lo prueba y dice, oiga, no, o sea, este coche no está nada mal. Y entonces piensa, a ver, Alemania está destruida, la gente necesita empleo, la gente necesita transporte, o sea, realmente si lográramos producir más de estos, le beneficiaría muchísimo al pueblo alemán. Y entonces propone no desmantelar la planta, conservarla como está y hacer 20,000 Beetles para el ejército británico. Y ese pedido de 20,000 Beetles salva a Volkswagen, pero no solo eso. Salva o se vuelve la principal fuente para reconstruir a Alemania. O sea, como la principal fuente de ingresos para volver a que Alemania renaciera. Entonces, o sea, imagínate la historia del Volkswagen. Sí, es brutal. Es una gran historia. Yo no tenía ni idea que estaba relacionado Ferdinand Porsche con el Volkswagen ni nada. Yo no sabía nada de esta historia. Yo o sea, tampoco. Tenía cero contexto de esto. Cero. Ahora, mientras está sucediendo todo esto con Ivan Hearst y tal, Ferdinand está en la cárcel y tiene un hijo, nuestro amigo Ferry Porsche. Ferry Porsche, él había trabajado obviamente cerca de su papá desde chico, toma riendas del taller. Él sí lo arrestan, pero bueno, dura 6 meses. Y a los 6 meses lo sacan y él ya regresa al jale. Se instala en Austria porque ahí estaban los mejores ingenieros de Porsche, que Ferdinand, o sea, los había mudado ahí para protegerlos durante la guerra y eran los que estaban entrenados por Ferdinand Porsche, ¿ok? Y empiezan reparando vehículos militares abandonados hasta que ya se acaban, ¿ok? Los reparan todos y se quedan sin que arreglar. Y él se da cuenta de algo importante. Dice, a ver, si queremos salvar el nombre Porsche, necesitamos reinventarnos y sacar algo nuevo. O sea, el nombre Porsche no se puede quedar atado al Volkswagen de la era Hitler, a mi papá en la cárcel, ¿no? Necesitamos como limpiar el legado. Y entonces usa un Beetle que tenía viejo, le saca las partes que podía y empieza a diseñar un auto deportivo, liviano, elegante y funcional que se vuelve el Porsche 356. La visión de su papá de toda la vida. Y qué locura que usaste las partes del... El hijo también, el Ferry era un genio también. Sí. Las partes del Beetle para construir el 356. Ahora, fue uno de los primeros coches deportivos accesibles y funcionales y ayudó a popularizar justo el concepto del auto deportivo para el día a día, no de carreras. Una como frase muy famosa de Ferry Porsche es: "We have the only car that can go from an East African safari to Le Mans, then to the theater, and then to the streets of New York." ¿No? Bueno. O sea, me encantó, la neta. Que no estoy segura si esa frase, o sea, era respecto al 911, que es el siguiente, pero me encanta el concepto. O sea, como logramos crear lo que queríamos, que era un coche elegante, pero que al mismo tiempo fuera funcional y que sirviera. Y además, digo, te está diciendo, pues es un safari, entonces el coche tiene resistencia. Exacto. Entonces está muy cool. O sea, te puedes ir al teatro en Londres, y te ves a Nueva York, no sé qué. A todo dar, pero también compites safari, en Le Mans, ¿no? O sea, está muy cool. Y Ferdinand sigue en la cárcel. De hecho, logran pagar la fianza para liberarlo en 1947 gracias al dinero de esto, ¿no? Ahora, viene una parte de la historia que es complicada entender ya cómo está la relación Volkswagen-Porsche. Entonces, dale, o sea, porque creo que esta parte me costó un poquito de trabajo a mí. De hecho, les vamos a poner un árbol genealógico y les propondría que ese árbol genealógico lo impriman. Se mantenga. No, o sea, bueno, lo impriman y se lo aprendan de memoria. Les vamos a hacer un examen. No, lo impriman y lo tengan durante el resto del episodio. Vayan a Office Max a imprimir. Imagínate así. Oye, sponsorship Office Max, no es cierto. No es cierto. Office Max sí imprimimos cosas, por si nos quieren sponsorear. No, pero, o sea, lo que iba a decir es que en edición, Pam y J-Lo, pongamos el árbol genealógico desde este momento. Fijo. Durante las siguientes 3 secciones, como sentido. Para que mientras hablemos del nieto, el primo y así, puedan como regresar al árbol. Sí, no igual medio transparente, chiquito, no sé, como aquí. Me gusta. Pero me gusta tu actitud. Porque siempre me pasa que cuando involucra árboles genealógicos o timeless muy complicados, nos dan el feedback de, es que please pónganos una gráfica o pónganos algo para que no nos perdamos. Te voy a contar algo. Siempre mi esposo se muere cuando lo ventaneo, pero es que tiene un tema mi esposo que... Y aparte lo está ventaneando en público, o sea, con micrófono y cámara. O sea, mi esposo tiene un tema que le cuesta mucho trabajo seguir como las líneas de las películas cuando los personajes se parecen físicamente, ¿ok? O cuando los personajes cambian de look. O sea, eso es como
ya no puede Lo más. saca ¿ok? de su... Y te voy a dar un macro dato que no sé si ubican esta película de Ryan Reynolds que ya lo hemos platicado, ¿cómo se llama? De Five Guy o Guy no sé qué, que el güey es como un videojuego. Y Nice Guy. Ajá. ¿Y de qué se trata? De dos vatos que están jugando un videojuego y también están en el videojuego. Pero la actriz que está jugando se cambia el pelo y como cosas de look en el videojuego. Y de eso se trata literalmente toda la película. Y llevamos 45 minutos y me dice, no sé si ya te diste cuenta, Es la misma. pero la actriz de afuera de esa es la misma que esa. Y yo, o sea, ¿cómo? De eso se trata literalmente la película. O sea, así de que... Entonces, a mí me pasa cuando decimos nombres. O sea, pierdo mucho el contexto de quién estamos hablando. No, y aquí Entonces, cuando es el hijo, que aparte aquí todos se llaman Ferdinand o Ferry o... Ajá. Entonces te confundes muchísimo. Sí. Y nos pasó en ¿cuál fue? ¿La de Hermes? ¿O la de L'Oreal? No me acuerdo. Uno me de late que esos la de Hermes. La de Hermes estaba imposible. estaba enredadísima. Estaba enredadísima. Entonces, Última ventaneada que digo, imagínate nivel. Ubicas la película de Infiltrados, que son Leonardo DiCaprio y Matt Damon, ¿no? Sí, sí. Ah, sí, A mi esposo se le buenísima. hace que esos dos güeyes se parecen. Sí, a mí también. Son Y- idénticos. Pensó que la misma Idénticos. persona estaba infiltrada miles de veces. O sea, como que dijo, esta película está imposible, güey. Sí se parecen muchísimo. Yo sí creo. Sí. Pero bueno, ahora sí. Entonces, O sea, de que Volkswagen. van a hacer sus 100 años de soledad aquí, de que Ajá, todos y- tienen que ajá. hacer su árbol. Justo te iba a exacto. decir que el de Hermes fue como de 100 años de soledad, que neta, necesitas sí. tu árbol Y genealógico ver. para entender. Ajá. Entonces. Ahí te va. En 1947, Ferdinand Porsche y el yerno, que era el esposo de Luis, salen de la cárcel. Al poco tiempo, Volkswagen les vuelve a tocar la puerta y les ofrecen el negocio del siglo. O sea, entiéndeme que esto de verdad los catapulta. Número 1, reinstalar la compañía Porsche en Alemania para que hagan trabajo técnico y de consultoría, lo que venían haciendo. Darle a esa empresa una regalía por cada Beetle vendido en el mundo. O sea, querían ir a explotar y vender Beetles por el mundo y darles regalía por eso. Y dejar que su empresa austriaca, Porsche Construction, se convierta en el distribuidor exclusivo de Volkswagen en Austria. O sea, además les dan la distribución de todo Volkswagen para Austria. Y Ferry y Ferdinand regresan a Stuttgart para reconstruir Porsche como una marca de autos deportivos. Pero en Austria, Louise, que era la hija de Ferdinand, hermana de Ferry, se queda al mando de esta rama de distribución de Volkswagen. Y una... Pero no caraxasa. sabes cómo la aprende, porque se vuelve distribuidora ya no solo de Volkswagen, se vuelve distribuidora de muchísimas marcas de coche en Austria. Y la aprende, nivel, se vuelve mucho más relevante ese negocio que la rama de autos deportivos de Porsche. Una crack, la Luis. Y todo esto, ¿por qué lo hacen los ingleses? O sea, ¿por qué Ajá, ¿por les qué? tocan la puerta? O sea, ¿cuál es el Claro. incentivo de estos cuates? Pues la verdad es que lo que ellos querían era que Alemania se fuera reconstruyendo. Acuérdate que estaba en su responsabilidad. Pero ¿qué crees? O sea, a cambio de todo eso que les dan, les dicen sí, pero el impuesto de todas tus utilidades va a ser de 95%, porque con eso nosotros vamos a ir reconstruyendo. Sí, vamos a reinvertir todas esas ganancias en la reconstrucción. Y entonces estos cuates dicen, no, o sea, sí, tomo la oportunidad, pero obviamente necesito tener 0 utilidades. Claro. Porque si voy a tener que pagar 95% de todas mis utilidades, 0 pesos O sea, se van a ir ahí. sí, entonces no voy a sacar dividendos, nos vamos a pagar el mínimo sueldo, todo se va a reinvertir. Y a lo mejor hacían lo que los empresarios mexicanos que pagaban todo Ahí veían que hacían. con gastos de la empresa. Ajá. O sea, no sé, la Claro. verdad, ese dato no lo tengo. Chance Ferdinand Porsche fue el primer facturero. Puede ser. Puede ser. Pero, o sea, el punto es que era tan alta la tasa impositiva que Claro. mejor no querían utilidades. Y eso es un dato clave, porque al reinvertir todo tanto, invertían mucho en investigación y desarrollo. Y de ahí es que nace el Porsche 550 Spider, que es un ícono en la historia de Porsche. Entonces, ahí les va el árbol genealógico y todos nuestros personajes, ¿ok? Lo ponemos acá. Exhibit A. Así, chance sale ahí, ya sabes, pero así de aquí. Entonces, Ferdinand Porsche, imagínate. Ferdinand Porsche es el papá. Y los pobres tratando de ajustar aquel No, dedo de maca. no. O sea, el principal de nuestra historia es Ferdinand Porsche, ¿ok? Él es el creador de la marca, él es el rey de todo. Tiene 2 hijos,
Ferry y Luis. Luis es su hija, se casa con Anton Piech, ¿ok? Entonces, Ferdinand, Luis, Ferry. Luis y Anton Piech tienen varios hijos, entre ellos Ferdinand Piech, ¿ok? Ferdinand Piech es sobrino de Ferry, ¿ok? Aquí está Ferry y aquí está Ferdinand. Y luego Ferry tiene un hijo que también se llama Ferdinand, pero Butzi. Pero no entiendo por qué Butzi. No, Y no Butzi por- es su apodo. Ah, Butzi es su Se apodo. apellida Porche. Ah, ok, porque dije, güey, ¿cómo? O sea, hasta pensé como adoptado. Es que como todos son Ferdinand, ya tenías al Claro. Ferdinand. Al Ferdinand, pero que le decían Ferry. ¿Y qué significa Butzi? Luego tienes al otro Ferry, al Ferdinand Pieche. Entonces el otro Ferdinand Claro. le decían Butzi. ¿Pero qué significa Butzi? No, es su apodo. Sí, pero no significa nada. Ah, no sé. Así, Wungi. O sea, X. Entonces, Ah. está realmente muy sencillo. Si vieran cómo está explicado en este script, está mucho más complejo de lo que yo se los voy a explicar, pero chéquense esto. Ferdinand, Luis, Ferry. Luis tiene a Ferdinand y Ferry tiene a Ferdinand. Y el de Ferry le llamamos Buitz y al otro sí le llamamos Ferdinand Piech. Y ya. llamamos Butzi. Butzi. Ah, Butzi. Buitz. Ahora, 1964, ¿qué sucede? El verdadero golpe de Porsche, porque llega el Porsche 911. Y este Porsche 911 fue diseñado por Ferdinand Butzi Porsche, o sea, el nieto de Ferdinand Porsche. Por el lado de los Porsche, no de los Piech. El hijo de Ferry. Ajá, el hijo de Ferry. El tataranieto Del abuelo de Ferdinand. del abuelo de Ferdinand. Y fue una locura ese coche porque era una combinación como entre coche deportivo con coche de lujo, con coche de uso diario. O sea, un poco en la línea del anterior, pero más picudo. Y durante las décadas siguientes, la marca ya se vuelve sinónimo de ingeniería obsesiva, de lujo. O sea, realmente la marca que hoy conocemos. La crea Butzi, esa es la realidad. La crea, sí. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Cada tornillo, cada curva, cada decisión pasaba por un filtro, o sea, muy estricto. Y entonces el Butzi era, ¿sí esto lo va a hacer más rápido o no? ¿Sí lo va a hacer más preciso o no? Sí Está cool. lo va a hacer más Porsche. Y a eso, o sea, ahí nace la verdadera marca Porsche. Me Y encanta. lo que significa Porsche. Claro. En 1967, Porsche y Volkswagen arrancan un nuevo proyecto en conjunto, que era crear un coche más compacto, más accesible y con un motor central, que era el Porsche 914. Y el plan era hacer dos versiones. La de 4 cilindros se le iba a Volkswagen y la de 6 cilindros se le iba a Porsche. ¿Okay? Ferry se pone al mando a Ferdinand Piech, Piech. el hijo Piech. Dios mío, al hijo de Luis. Porque, o sea, a ver, ahí les va este dato curioso, random, de mi podcast de fans de los Porsches. La realidad es que los dos Ferdinands tenían habilidades completamente diferentes. Y entonces él creía que el Ferdinand Piech era mejor como operativo. Sí, justamente. Como que más masivo el asunto y su hijo era más como fino. Es que fíjate, justo yo también leí eso, ya Ajá. no lo puse como tan detallado acá, pero como que se hace una división familiar en donde todos tenían acciones de todo, pero sí había como muy marcado que los Porsche eran los creativos y como la estética, el lujo, Sí. el tal, y que los Piech eran como los ingenieros, Los los de operativos. negocio, Ajá. los de, sí. Total, eso está interesante, porque pensarías, ¿por qué Ferry pone al sobrino? O sea, porque de aquí se desata todo el cagadero. Entonces, Sí. ¿por qué Ferry pone al sobrino a diseñar todo este espectáculo cuando tiene a su hijo? ¿Sí me explico? Pero bueno, el punto es que lo hace tan bien que Volkswagen decide quedarse con todo el coche y a cambio le hace toda la distribución a Porsche en Estados Unidos, ¿ok? El Porsche 914 se vuelve un hit, 100,000 unidades en solo 8 años. Pero en los 70 llega la crisis del petróleo y los autos deportivos se ven como un lujo innecesario, como siempre sucede. Y el 914 se convierte en un hoyo de pérdidas que ya no le hace ningún sentido a ninguna de las empresas. Mientras tanto, Butzi y Piech, los dos Ferdinands, empiezan a pelear por el control de la empresa. En 1970, Ferry Porsche y Luis dicen,
cumbre familiar. O sea, intervención familiar, vamos a resolver este conflicto. Sí, como que los hermanos originales Dicen, bye, estos sobrinos, ¿qué es lo que siempre sucede? Cierto. Tercera generación, ¿ok? Y dicen, ¿saben qué? Nos vamos a salir todos. Ningún miembro de la familia va a volver a operar la empresa. No más diseñadores Porsche, no más ingenieros Piech. Vamos a tener los dueños, pero no vamos a operar. No vamos a tener el poder y entonces aquí se van a acabar los conflictos. Y entonces Ferdinand Piech se va de Porsche a trabajar en Audi. Y Audi era una subsidiaria de Volkswagen, ¿ok? Y la mega rompe el Piech. Lleva a Audi a ser un éxito. Y entonces ya tenemos al Piech metido en Volkswagen con Audi prendiéndola y a Porsche más del lado Porsche, pero ya no tanto operando. Pero todos con acciones de ambas empresas, ¿ok? Esto es como un desastre. Hasta que, ¿qué sucede? La empresa estaba en su punto más alto, ¿ok? O sea, era rentable, era respetada, era admirada y se nos enferman de poder. Se nos enferman de poder los Porsche. Sí. Esa es la realidad. Y entonces dicen que eran los Porsche, pero más bien ya no Porsche, porque ellos, o sea, sí estaban en el consejo y eran dueños, pero ya el ejecutor ya era un CEO contratado otro random. externo. Sí, y era un realmente random. él fue el que se enfermó de poder. Interesting. Pero bueno, no creo que él diera paso sin guarache. Sí, porque además el otro Ferdinand Porsche no tenía una chamba como el Piech, que era el rey de Audi y de Ajá. Volkswagen. Y seguramente todo él lo estaba que- más involucrado. Sí, o sea, todo lo que hacía el CEO seguramente Claro. venía aprobado de los Porsche. Y odiaba al primo también, porque también está medio ahí involucrado. Pero bueno, dicen, vamos a comprar Volkswagen, ¿ok? Para que se den una idea qué significa que Porsche diga que va a comprar Volkswagen, Porsche vendía 6.570 millones de euros. Volkswagen vendía 93.996 millones de euros, ¿ok? Porsche vendía menos de 100,000 unidades y Volkswagen más de 5 millones. Y tenían ganancias netas, o sea, Muy similares, eso sí. O sea, bueno, 40% más chicas. sí, Pero pero digo, no, es incomparable. Ahora, ¿qué sucede? O sea, ¿cómo es ese move? Entonces, a mediados de los 2000, Porsche estaba como que estaban en su cima, o sea, ganando más dinero que nunca, la marca súper posicionada, todo mundo quería un Porsche, el que lo podía pagar, le presumía al que no, ¿sabes? Como que estaban en donde querían estar. Y vendían, como tú dices, menos de 100,000 coches al año, pero ganaban más por cada unidad que cualquier automotriz del planeta. O sea, ¿Qué es lo que dices de la realmente- utilidad? O sea, de 88,000 unidades ganaban 780 millones de euros y de 93,000, digo, de 5 millones de unidades ganaban apenas El doble, haz de el cuenta, doble. 1.5 veces. No manches. Cuando vendían 14 veces más. O sea, si lo piensas en flujo, no era tanta locura como Claro. si lo ves en ventas. O sea, en ventas eran 14 veces las ventas de Porsche. O sea, Volkswagen era 14 veces, Y en el otro 1.5. pero en el otro 1.5. Entonces, tampoco era esa locura. Pero sí era una locura. O sea, sí era más grande que definitivamente que Porsche, ¿no? Y entonces el CEO, Wendelin King, se emociona y dice... ¿Qué Se te- emociona. se emociona y dice, ¿por qué no, en vez de solo ser la joya del grupo, nos volvemos el dueño del grupo? ¿Por qué no compramos Volkswagen? Y entonces, aquí, otra vez, Muy a la Bernarda, exacto, ¿no? muy a la Bernarda, Muy a no. la Bernarda, ¿no? pero más inteligente. Ahí te va por qué. Empiezan a comprar acciones en la madrugada en silencio, pero no compran acciones. Compran instrumentos financieros, o sea, opciones más específicamente, que les daban la opción a comprar acciones en el futuro a un cierto precio que fijaban hoy. Entonces, ¿qué pasa? Si tú empiezas a comprar opciones, tú no tienes que reportar que tienes ese porcentaje de la Porque compañía no tienes porque las no lo acciones. tienes. Tienes la opción y el permiso para en cualquier momento ejecutarlo y de repente ser dueño, pero no tienes que ir reportándolo mientras las vas comprando. O sea, brillante. Para los que no sepan qué es una opción o en este tipo de instrumentos financieros, imagínense que en vez de comprar la casa que quieres, haces un contrato con el vendedor o con una inmobiliaria y le dices,
dame la opción. En cualquier momento que yo junte la lana, te puedo comprar la casa A el precio que estoy fijando hoy. Entonces, básicamente lo que hacen es, yo le apuesto a que Volkswagen va a subir, pero hoy en día fijo el precio a lo que yo voy a comprar la acción. Y así se fueron haciendo del 74% de la empresa. O sea, compraron opciones para sin que poder nadie comprar, supiera, ¿ok? sin que o sea, nadie se la enterara. gente de Volkswagen está como, sí, mis acciones y ¡pum! Ajá, o sea, nadie sabía y de repente, claro, anuncian que ya tienen el 74%. De la noche a la mañana tienen el 74% de la empresa. O sea, una locura. Ahora, mientras ellos iban haciendo esto, había gente que estaba haciendo lo contrario. Ya hemos hablado mucho de lo que es el short sale en el mundo financiero, pero lo vamos a volver a ver para los que no se acuerden. Pero hacer short sale es cuando le apuestas en contra a una empresa. O sea, si compras opciones de compra de una empresa, normalmente es porque dices, va a subir el precio de la acción, yo compro esta opción para comprarla más barata y ahí hago una utilidad. En el short selling es al revés. En el short selling lo que sucede es que tú le apuestas a que va a caer de valor y entonces pactas un precio de venta cuando esta acción cae de valor, ejerces tu precio de venta y ahí es donde le ganas, en el spread, o sea, como en la diferencia. Entonces, mientras Porsche estaba comprando acciones y, bueno, las opciones y tal, había muchos fondos de inversión que le estaban apostando en contra Volkswagen. Le apostaban a que Volkswagen iba a bajar. Ahora, el riesgo de esto es que si la acción sube, tienes que pagar los mucho short dinero. sellers pierden muchísimo dinero, ¿ok? Y cuando Porsche anuncia que ya controla el 74% de Volkswagen, todos los short sellers se estresan muchísimo y dicen, ¿sabes qué? Tengo que comprar acciones ahorita como loco para disminuir un poco la pérdida. O sea, sabían que iban a perder dinero, pero antes de que subiera más el precio, pues comprar como para nivelar y entonces que no perdieran tanto dinero. Pero ¿qué pasa? Había disponible 6% de todas las acciones, 6% porque haz de cuenta, el 74% ya era de Volkswagen. De Volkswagen, y luego otro porcentaje del gobierno. Claro. Y ya estaba como adjudicado y solo había 6% disponible para que las pudieran comprar las personas. Pero había 12% de acciones en short sale. O sea, se necesitaba el doble de las acciones disponibles para que toda esta gente que quería comprar acciones en ese momento mitigara sus pérdidas. Mitigara las pérdidas. Y entonces, ¿qué pasa? Pues todos están queriendo comprar al mismo tiempo. ¿Y qué pasa? A mayor demanda, los precios se van para arriba. ¿Y como quién tiene locos. el 74%? ¿Y Porsche. quién tiene el 74%? Porsche. ¿Qué pasa con Volkswagen? La acción se dispara a un nivel 4X, te estoy hablando en días, ¿ok? De 210 a 1000 y cacho. Y por unos días, Volkswagen se convierte en la empresa más valiosa del mundo. O sea, en ese momento, la empresa más valiosa del mundo era ExxonMobil, que tenía un market cap de 343 billion o 343 mil millones de dólares. Y Volkswagen, por días, llega a estar en 370 mil millones. Esto que acaba de pasar, que les acabo de explicar, se le conoce en el mundo financiero como un short squeeze. Pero el short squeeze de Volkswagen es de los más famosos y, o sea, es como caso de estudio de cuando te explican lo que es un short squeeze. Porque es esta se juntan historia. demasiadas cosas. O sea, se junta que Porsche está comprando las acciones en secreto, entonces los short sellers no saben que va a salir esta noticia a la luz y entonces la acción va a subir. O sea, fue una tormenta perfecta. Exacto, se junta que hay, 74% apostando a que suba y luego todos estos que el mercado apostaba que bajaba. O sea, se junta que al mismo tiempo había muchísimos short selling. Cañón. Entonces se juntaron esas dos tormentas. Pero ¿qué pasa? Ahí dirías, no, pues los Porsche están felices, o sea, imagínate, tienen 74% de la empresa más valiosa del mundo, pero llega la crisis del 2008 y todo se empieza a complicar. ¿Por qué? Estamos de acuerdo que en crisis nadie compra Porsches. Entonces se empiezan a quedar sin dinero. Acuérdate que
ellos tenían opciones por el 74% de la empresa. No tenían el 74% de la empresa, no las habían ejercido. Porque no tenían el dinero en la bolsa. Tenían que tener el dinero para ejercerlo. Pero cuando se desploman las ventas de Porsche, pues ¿con qué dinero van a ejercer esas opciones? Y la jugada nunca se completa. Nunca se completa la jugada. Además, los bancos ya no estaban prestando. Obviamente el valor de muchas inversiones se cayó. O sea, no se puede completar. O sea, por más que le busquen, que pidan prestado, no pueden completar la jugada. Pero no solo eso, están en problemas financieros muy complicados. Y aquí entra el primo. El primo y el némesis, Ferdinand Piëch, porque Ferdinand Piëch era el jefe del consejo de Volkswagen. Y entonces les dice, no se preocupen, nosotros los rescatamos. Y le ofrece rescatarlo. En 2009 compra una participación de Porsche. O sea, literalmente con ese dinero Porsche saca la cabeza del agua. Y en 2012 consolida la compra completa de Porsche. Y oficialmente es una subsidiaria. Oficialmente. Es una subsidiaria más, como Audi. Como Audi. Ahora, o sea, también la tormenta perfecta, porque casi que sí la arman. O sea, es que casi que sí la arman. O y sea, era fue un brillante. momento muy específico del tiempo. Sí. O sea, piensa que todo esto empieza, 2005, empiezan a hacer esta adquisición hostil futura. Y 2008 ya se les cae el chistecito. Por la crisis. O sea, si no hubiera existido la crisis del 2008. Probablemente Volkswagen sería una subsidiaria de Porsche. Ajá. Está cañón. Cañón. Está cañón. Ahora, hoy ya la realidad es que ¿cuál es el problema? Que Porsche está peleando contra los chinos. O sea, durante años Porsche reinó en China como el símbolo máximo del lujo alemán, precisión quirúrgica, diseño elegante, poder sobre ruedas, o sea, era todo. Pero ese trono ya no es suyo. ¿Por qué? Porque hay nuevos jugadores que están redefiniendo lo que significa ser un coche premium, que es eléctrico, que es inteligente, que ya no sea tan caro, ¿no? O sea, ya la definición del lujo ha cambiado. Y el mercado chino es muy relevante para Porsche porque cuando no vendían, o sea, las empresas europeas no vendían en Europa o en Estados Unidos, China lo salvaba. Y lo vimos en mil, ¿no? O sea, lo vimos empresas. Hasta en Starbucks. Sí. Pero gracias a China, sus ventas crecían año con año. Y cuando ahora los chinos tienen una competencia también interna, mitad de precio, competencia durísima, como el Xiaomi SU7, esa, sí. Corren igual, frenan igual, pero además te estacionan solos, te reciben con tu canción favorita, cuestan la mitad de precio. O sea, ya es un nivel de tecnología que está en otro nivel. Y Porsche lo está resistiendo muy fuerte. En 2024 las ventas cayeron 28%. Y es que además... 28%. Si lo piensas, que no lo puse acá y lo estoy pensando ahorita, pero además China está pasando por una crisis de consumo también. O sea, la gente no está consumiendo. Sí. En cosas baratas, menos en coches Porsche. Entonces yo creo que se junta la tormenta entre que China tiene esta crisis de consumo y además tienes estos jugadores tan fuertes. Pero lo llamarías una crisis de consumo. Es que no estoy segura de ese statement. Las ventas de todo están bajando en Pero China. Como que más un cambio en el consumo, ¿no? O sea, más que una crisis, porque, o sea, como que ha habido un cambio hacia el consumo más local. No sé si que la crisis sea la palabra, güey, o más cambio. No, o sea, están pasando por un tema de poco gasto per cápita, haz de cuenta. Interesting. Porque eso también, por ejemplo, lo vamos a ver en el episodio de Temu. Sí. Sí. Ajá. Entonces, o sea, es un hecho que está pasando. Piénsalo también, lo vimos en Lego. Entiendo que también en Lego, en China, empezaron a producir las competencias. O sea, yo creo que en China lo que pasa es que se mezcla estos cambios de patrones de consumo local más barata, pero también se junta con una crisis de que la gente no tiene tanto dinero para gastar. Sí, y le están bajando su gasto. Me gusta. A ver, el golpe, o sea, despidieron al director de finanzas, al director global de ventas y además, pues súmale que tenemos el tema de los aranceles. Y sabemos que en la industria automotriz Trump se puso
perro con el Sí. tema de los aranceles. Y otro mercado importante de Porsche es Estados Unidos. Entonces, Sí, y eso fabrican suma todo en más Europa. y todo se fabrica en Europa. O sea, ya realmente es un mercado complicado para tener una marca de coches de lujo que ya no es tecnología, ¿no? O sea, porque también es eso, es mucho de las valuaciones que hoy vemos de la industria automotriz es porque las están valuando como empresas de tecnología. Sí, Y esa es la realidad. O sea, Porque- no como empresas de autos, güey. Por eso si ves el múltiplo de Tesla y lo ves contra Volkswagen, dices, ¿qué está pasando? O sea, no hace ningún sentido. Pero sí es. O sea, básicamente todo el coche Tesla funciona Sí. con una computadora. Sí, pero debatible. O sea, yo creo que esa neta va a reventar. Ah, Tesla en particular, sí. O sea, porque neta no vale 45 veces, o sea, Y digo, ventas, güey. Se las ha visto negras últimamente. Se la sabe, pero igual sigue carísima. Sobrevaluada. Sí. ¿Cuál es tu conclusión de este episodio? Muy difícil concluir porque son demasiadas cosas. ¿Qué pienso que va a pasar con Porsche? No siento que estemos en un buen momento para Porsche. O sea, Está un poco caray. creo que el chance el karma se los está cobrando como poco a poco todas las porquerías que hizo el fundador. Pero si me preguntas, creo que estos cuates siempre sacan la cabeza y la van a levantar, pero no en el corto plazo. O sea, creo que ahorita van a pasar como por una bahía de turbulencia y después van a sacar el coche eléctrico que se maneja solo, que bla, 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 y la van a volver a sacar del parque, me imagino. Y sabes que no sé, como que el lujo es muy de ciclos. O sea, estas empresas las hemos visto, es como el LVMH. O sea, sí caen un rato, pues sí, en momentos de crisis. Ahorita no es un momento de compras de lujo, pero luego regresa. Siempre regresan. Estas empresas sobreviven porque tienen mucho efectivo y ricos siempre hay. O sea, Y la marca sí está muy consolidada. la marca o sea, es una marca. Te digo que hay todo un universo de gente que tiene sus Porsches. Te voy a hacer una pregunta. Antes del research, si yo te hubiera preguntado qué piensas de Porsche, o sea, no, la Va marca excelente. excelente, o sea, Va excelente. está intacta. Te hubiera dicho. ¿Estamos de súper acuerdo? Sí, súper sí. O sea, sigues pensando en Porsche como la tecnología más avanzada, el lujo más avanzado. Totalmente. Entonces, realmente son marcas tan fuertes Súper que sí. con que saquen algo innovador, nuevo, que le peguen a la campaña correcta, lo vuelven a levantar. Eso creo Totalmente. yo. Totalmente de acuerdo contigo, la neta. Este fue otro episodio de Chisme Corporativo. Nos vemos todos los viernes en todas las plataformas de streaming. ¿Ya y cambiamos? En YouTube. ¡Ay, no! Estamos anunciando algo nuevo. Es que hoy es Ay, miércoles. Hoy Sí. es miércoles. Hoy es Pero miércoles. dijiste viernes. ¿Dije viernes? Ajá. ¿Cómo? Muy Pensé que bien. había dicho miércoles. No dijiste, nos vemos todos los viernes. Y Mira, yo, estaba caray. justo pensando en mi cabeza, hoy es miércoles y el episodio de tal sale, ¿ves? Y el árbol genealógico nosotros se los mandamos para que Ferdinand, Luis, Ferry, Ferdinand. 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 Primos. Este fue otro episodio de Chisme Corporativo. Nos vemos todos los martes en todas las plataformas de streaming y en YouTube. Y campanita, no mames. No lo dije al principio. No lo dijiste al principio, No, pero bueno, es estoy- el final. ¿Sabes qué? Esta ¿Qué? nueva actitud me está afectando. Señores, campanita, campanita, campanita. Por favor, se los rogamos, nos hincamos, se los pedimos. Un abrazo a todos. Y vean en redes sociales si ganamos los Spotify Podcast Awards. Nos expandimos para ganar, manifestando. Oye, que ahorita pase algo en las urnas de votación para que ¡pum! Ganamos. Ya está pensando en la corrupción. Estoy pensando en que acaban de ser las la elecciones. corrupción, así. Que pase algo, Pati. Háblenle a alguien. Pati, ya estamos. La primera parte estuvo muy cagada. Porque aquí la doña, ¿quién dijo? Yo no dije eso, pero ¿quién ¿Qué? dijo de que? Pues es que ya no nos equivocamos. No, güey, yo no dije eso. Sí dijiste eso, güey. Pamela le contestó. Es que lo hicimos tan bien. No, pero tú en el chat dijiste, es que ya no nos equivocamos. Y yo, Es cierto, güey. no, trae una actitud prepotente. A ver, Todo está en el audio. Eso. estás... ¿Cómo me...? Sí.
Estás muy, No, está güey, muy eso sí prepotente nunca porque lo hoy son dije. los Spotify Podcast Awards y para cuando vean esto ya vamos a haber ganado. Eso y los Óscares. Tenemos que llegar con actitud de influencer a los Sí, de- Spotify. Así de, no sabes quién soy. ¿Sabes quién soy? ¿Cómo no sabes quién soy? Pendejo. Bueno, ¿le damos? Vamos a darle. 10, ¿Aguacate? 3, 2, Uno. 1. A ver, alguien preguntó rápido que por qué decimos aguacate ¿Quién preguntó? en el YouTube. ¿Sí? Y, güey, ¿sabes por qué? Es porque alguien me dijo que como que es una palabra que requiere que te destrabes. Te doy un tip. Ajá. Cuando vayas a hablar en público, estés medio insegura. Bueno, después te lo No, doy. dímelo, pues ya de una. Toca la lengua a tu paladar Ujú. y respira por 5 segundos. Y vas a empezar a hablar más grave. Respira como. Inhala y exhala, güey. ¿Cómo que respira? Pero Como... pues es que respira por 5 segundos. Es lo que hago todo el día, güey. Respiro 24 horas. Inhala y exhala profundamente por 5 segundos. Ujú. Ahora habla. Hola. Hablaste más, como más Más grave. pacífico y más Y grave. más pacífico. Y Ajá. eso proyecta más seguridad, aunque tú te estés cagando por dentro. Ah, eso está muy bueno, güey. Es un buen tip, ¿no? Oye, fui a una boda el otro día que alguien dio un speech y la que estaba dando el speech estaba tan nerviosa que parecía que se estaba abanicando con el speech, güey. O sea, Ay, no, así, güey. así. Y a mí me pasa mucho eso. Por eso no puedo usar hojas porque me tiemblan mucho las manos. Ah, sí. Sí. Cuando hablas en público. Sí. O sea, en conferencias. así. Bueno, ya ahorita no. Al principio. Como que ya me las sé de memoria, pero en las nuevas sí. En las que doy nuevas sí. Pero bueno, ya. Ahora sí ya. ¿Puedes dar un pasito hacia la izquierda? Ya empecé. Hacia tu izquierda. Hacia tu derecha. Ya no puedo. Tengo los libros acá. No, sí Así puedes, detrás. sí puedes. No, güey. ¿Ahí estás? Ahí está. ¿Sí? Sí, y nada más inclina el... No, trae una actitud, ya no me voy a mover, no quiero un chiste, van a durar 1 hora, güey. Si quieres, mueve la cámara. Tengo miedo, porque además vamos a convivir todo el día, hasta la noche, y mañana a las 4 de la mañana te veo en el aeropuerto. Sí. Y todo el... Bueno, no. En tú el te AIFA. regresas. Es en el AIFA. no es- Ahí Ah, casi me muero. Es que no sabes cómo se me movió la última vez. Ahora me creo una muy... Oye, cabrón, eso es 1 hora, 0 chistes, güey. Ese chiste ya está muy visto. Ese te lo vayas- chiste yo marco Desde ahorita tendencia. te lo digo que no te lo vayas a echar. ¿Qué tal? Ayer, ¿sabes qué? Se me olvidó echarme el chiste de que pusiste en el live en comentarios que lo importante era la tendencia. Hice el chiste, güey. Sí. Era chiste. Ya sé, Sí, pero viste. no lo dije. Ah, ya. Ajá. Bueno, pero, o Pero sea, bueno. los fans, Los fans no lo vieron. leyeron, ¿no? Ajá. Pero sí. Hasta lo puse en mayúsculas. Lo vi. Y dije, esto significa chiste para una tía. Vean, esta mayúscula. Hasta puse emojis. Ajá. Sí. El de, ese es de tía, ¿sabes? Que ya no, la gente ya no se ríe con el de, ¿No ves que yo ya me río con la calaverita? güey, una vez. No, o sea, ya, bueno, lo intento. Consistente, no, yo. ¿Cómo se ríe la gente? Se Con ríe el con de- calavera. ¿Con lagrimita? Sí, con esos ya no. Es Ese de ya tío. no. Ajá. J-Lo. J-Lo. Las dos lagrimitas. Ajá, eso es de tío. ¿Por qué? No sé. Ahora es la calaverita. Sí, Y pero no debes de poner jajaja porque mucho tiempo yo ponía jajaja y la calaverita y ya me explicó que no. Claro, eso ¿No? es súper cringe. Ya no- Es como, No. güey, she's trying She's too trying hard. too hard. Ajá. ya me dio vergüenza, continúen. Continuamos. ¿Te di vergüenza? No, yo me di vergüenza. A ti mismo, J-Lo. Es que yo hago esas cosas. Sí, jajaja. J-Lo, pero tú tienes edad de no hacer esas cosas. Estoy emocionada de este Espera, una capítulo. pausa. Sí. Te anda saliendo el Quiero una gallo. pausa porque no sé cómo se quita Ya la. se fue. Eh, Ya se fue. ya se fue, ya se fue. Va. Em, Discúlpeme, sigue. voy a toser cuando quiera. Yo, hoy. Así es mi actitud de hoy. Esa es tu actitud. Normalmente estoy... Yo voy a toser y todos cállense. ¿No? Tengo una pregunta técnica. Si Maca está hablando y yo toso, ¿pueden apagar mi micrófono en la edición? No. ¿O sí la tengo que callar? No, O sí sea, me para tienes que poder callar. tosar. Sí, también que o sea, Sí se va a meter. sí la voy a al callar, micrófono ¿no? O sea, sí Maca, puedo. Ah, se va a meter al micrófono de Maca. Buen punto. Sí. Claro, ok, ya. Vamos. Smart. No solamente para las carreras, sino ya crisis de los 40. Aquí ya entramos en este nicho.
Fue el del audio. ¿Se escucha eso? Fue el del audio. Señores. Se repite todo el Todo el podcast. No, te paras aquí y lo haces tú porque yo... La actitud, nominación güey. y Una ya, güey. nominación y pierde el piso así. Y además me traen un café. Porque estoy cansada. Además, ¿dónde está mi capuchino con ¿Dónde doble está mi carga, leche de capuchino? avena? Tengo miedo de cuando ganemos los Óscares, J-Lo, con tu película que te vamos a fondear. Oye, ya me chismearon que hiciste un corto. Ahorita les enseño. A mí no me chismearon. ¿Quién te ¿Ves? chismeó? Pues yo tengo mis... ya para con eso porque me siento mal. Güey, ¿cómo crees? A ver. Es que aparte, ¿sabes qué me pasa? Que nuestros chistes, siento que muchas veces la banda se los toman... O sea, sí que son Literales. chistes, pero lo toman como que es en serio. sí. Entonces como que siento que ahora mi marca personal del podcast va a ser la... La malévola. Ya sabes. O no es chiste. O no es chiste y es verdad. O no es chiste. O no. Vaca trata tan mal a Rosa Laura. ¿En serio? Se trató mal, güey. Pues yo no lo había pensado, pero... Ay, sí, pero ahora que oye, viene toda empoderada. Si lo puedo usar a mi favor, sí. Si me tratas muy mal. Oigan, tengo un tema. ¿Qué? Esto se ve. No. Siempre ha estado, güey. Siempre he estado. La otra vez estuvo. Ahorita. Te digo que, güey, soy cero observadora. O sea, entiéndanme que J-Lo antes tenía así un pelo de este tamaño así. Y hoy llegó y se cortó el pelo y súper niño como el bueno Ajá. de suétercito. Sí. Y yo decía, algo le veo diferente, pero no identificaba qué era hasta, Chistoso, güey. hasta que me tuvo que decir que se cortó el pelo. Y yo, claro, eso es. Cagado. Y que Ferdinand Puech era más. ¿Quién era Puech? No, Piech, No, Puech es de Prada. Puech existe, ¿no? seguro, pero Chance. seguramente O sea, hay alguien que se llama Puech en la pero vida. no de Prada. No, No. No sé. era Puech, no Bertelli. sé. Puech. Ay, J-Lo, ese hubiera sido un chiste mío. Regraben que Rosa Laura quiere un chiste. ¡Corte! Sí. Este es mío. Puech, no sé. Pues no sé. A ver,